La factura de Prestige Auto Repair era nítida e implacable en mis manos. El tipo de papel grueso y caro que sabes que anuncia malas noticias antes incluso de leerlo. El total, impreso en una tipografía austera y en negrita en la parte inferior derecha, era de $3,217 con 54 centavos. Era por el coupé blanco perla de Sofía, el que mis padres le habían comprado por su 25º cumpleaños, un monumento de $45,000 a su afecto. La voz de mi madre resonaba en mi mente de nuestra llamada telefónica de 2 días antes, su tono tan ligero y casual como si me estuviera pidiendo que comprara leche. Era más fácil darles tu dirección, cariño, había dicho Eleanor con voz cantarina, eludiendo por completo cualquier pregunta sobre mi disposición. Tú eres mucho mejor gestionando estas cosas. Simplemente encárgate por nosotros. ¿Quieres? No era una petición. Era una directiva envuelta en un frágil elogio. Por un largo momento, no sentí ira. Sentí un dolor sordo y familiar. El peso de 2 décadas de ser la gestora designada de la familia. Esta factura no era solo por una junta quemada, era la factura de toda una vida de ser la hija práctica, asequible e infinitamente fiable. Y de repente, por fin, estaba harta de pagar. Antes de continuar la historia, por favor, suscríbete. Necesito llegar a 1000 suscriptores para poder traerte historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Esa única hoja de papel en mi mano se sentía más pesada que su peso en oro. Un vínculo tangible con un recuerdo que había intentado enterrar durante más de una década. El olor de la tinta y el marcado pliegue del doblez me transportaron de vuelta a nuestra estrecha cocina, el linóleo frío bajo mis pies descalzos, mi carta de aceptación de la universidad apretada en mi palma sudorosa. Tenía 18 años, al borde de toda mi vida, y todo lo que necesitaba era un puente para llegar allí. Había ahorrado casi $3,000 de mi trabajo a tiempo parcial en la cafetería, una pequeña fortuna en propinas y salario mínimo, pero no era suficiente para cubrir la matrícula y los libros del primer año en la universidad estatal. Había ensayado mi discurso durante días, creando hojas de cálculo para mostrar cómo les devolvería el dinero, cómo tendría 2 trabajos mientras estudiaba, cómo esos $5,000 no eran un regalo, sino una inversión en un futuro que estaba desesperada por construir. Presenté mi caso no como una hija, sino como una solicitante de negocios, porque ya sabía que ese era el único idioma que mi madre entendía. Terminé mi súplica, mi voz temblando con una mezcla de esperanza y miedo, y la miré a través de la mesa de roble. Eleanor ni siquiera levantó la vista de limarse las uñas. Sopló suavemente sobre la capa fresca de esmalte rosa pálido, una pequeña y despectiva bocanada de aire que pareció llevarse todos mis sueños con ella. No podemos permitirnos tenerte, Clara, dijo, las palabras tan cortantes y definitivas como una puerta cerrada de golpe. Tendrás que ser práctica. No fue la negativa del dinero lo que me destrozó, fue la forma de expresarlo. Yo no era una inversión, era un gasto en el presupuesto que no podían justificar. Era un lujo inasequible. La palabra práctica se convirtió en mi marca, mi jaula. Ser práctica significaba pedir préstamos estudiantiles que estaría pagando durante 15 años. Significaba trabajar 30 horas a la semana mientras mis compañeros se unían a grupos de estudio. Significaba sobrevivir con fideos instantáneos y la amabilidad de mis compañeras de piso. El verdadero aguijón, la herida que se infectó y nunca sanó de verdad, llegó menos de 2 semanas después.
Entré en la sala de estar y encontré a Sofía girando frente a la chimenea, envuelta en una nube de brillante satén esmeralda y lentejuelas cosidas a mano. Era un vestido de concurso de belleza hecho a medida, una cosa frívola y hermosa diseñada para una sola noche de desfile en un escenario. Mi padre sonreía radiante, cámara en mano, y mi madre aplaudía, sus ojos brillando con un orgullo que nunca había visto dirigido hacia mí. El costo, que Sofía anunció con un chillido de alegría, fue de $1,500. No se habló de practicidad entonces. No hubo mención de asequibilidad. Ese dinero era una inversión en el potencial de Sofía, en su sueño fugaz de una corona de plástico, mi sueño de un título, de una carrera, de una vida diferente. Era simplemente un gasto que no podían permitirse. Sosteniendo ahora la factura de la reparación del coche, vi los dos momentos colapsar en uno. Los $1,500 por el vestido, los $45,000 por el coche y la factura de $3,217,54 que esperaban que yo pagara eran solo diferentes monedas para la misma transacción. Mi valía se estaba canjeando para subsidiar la de mi hermana. Las palabras de mi madre de todos esos años atrás resonaron, pero esta vez sonaron diferentes. No como un juicio, sino como un desafío que finalmente estaba lista para enfrentar. El vestido de concurso no fue un incidente aislado. Fue la piedra angular de un monumento a la disparidad construido ladrillo a ladrillo a lo largo de todas nuestras vidas. Mis recuerdos de la infancia son un estudio de contrastes, un borrado silencioso de mis necesidades en favor de los deseos de mi hermana. Sofía tenía ballet, no solo una clase de sábado en el centro comunitario local, sino un compromiso serio y caro con un instructor ruso severo, un armario de leotardos en cada tono pastel y zapatillas de punta que se reemplazaban cada pocos meses. Era, explicaba mi madre a cualquiera que quisiera escuchar, un gasto esencial para su aplomo y desarrollo. Mi pasión eran los libros. Habría vivido en la biblioteca pública si hubiera podido, perdida en el olor a papel viejo y polvo. Mis peticiones eran para un nuevo libro de tapa dura de un autor favorito o un viaje a la librería de la ciudad, peticiones que casi siempre se encontraban con un tenemos una tarjeta de biblioteca perfectamente buena, Clara. Sé práctica. El desarrollo de ella era una inversión. Mi afición era un asunto barato y autogestionado. Sucedía lo mismo con la ropa. El viaje anual de compras para el primer día de escuela era un ritual centrado enteramente en Sofía. Regresaba cargada de bolsas de Abercrombie and Fitch y Gap, las marcas de moda que importaban en la brutal jerarquía social de la escuela secundaria. Mi vestuario era una ocurrencia tardía, compuesto por sus patrones florales descoloridos, que le quedaban pequeños y vaqueros gastados en las rodillas. La expectativa era que yo estuviera agradecida. Un año, después de meses de hacer de niñera, ahorré $80 y me compré un único y hermoso suéter de marca. Fue la primera cosa verdaderamente nueva y no esencial que había tenido. Sofía lo tomó prestado, sin preguntar una semana después, y volvió a casa con un enorme e irreparable enganchón en el frente. Cuando lloré, mi madre suspiró con exasperación. No seas tan dramática, Clara. Es solo un suéter. Sofía se siente fatal. Sofía, por su parte, no parecía sentirse fatal en absoluto. Parecía molesta de que me hubiera dado cuenta. Esta lógica se extendía a nuestra educación y experiencias. Cuando nuestra escuela secundaria ofreció un viaje de historia a Washington, D.C., un recorrido en autobús de 4 días que costaba $450, me dijeron que si quería ir, tendría que financiarlo yo misma. Y lo hice. Vendí chocolatinas, participé en todos los lavados de coches de la escuela y ahorré cada dólar de mi dinero
para el almuerzo durante 3 meses, comiendo sándwiches de mantequilla de cacahuete que hacía en casa. La contribución de mis padres fue firmar el permiso. Cuando regresé, llena de historias sobre los monumentos y museos, mi madre me dio un distraído "qué bien, cariño", antes de pedirme que ayudara con la colada. 2 años después, para la graduación de Sofía, le regalaron un viaje de 3 semanas por Europa. Londres, París, Roma. Organizaron una fiesta enorme para celebrarlo. El viaje enmarcado como una educación cultural esencial para una joven a punto de entrar en el mundo. Se esperaba que yo ayudara a servir las bebidas y sonriera. Era una narrativa que se endureció con el tiempo. Yo era la responsable, la práctica, la que podía manejar las cosas. Se suponía que sonara como un cumplido, pero no lo era. Era una excusa. Significaba que mis necesidades eran mi propia responsabilidad, mientras que las de Sofía eran de la familia. Significaba que se esperaba que fuera una adulta autosuficiente desde los 12 años, mientras que a ella se le permitía una infancia indefinida. Mi competencia no era una fuente de orgullo para ellos, era una conveniencia. Sosteniendo esa factura de $3,217 con 54 centavos, me di cuenta de que había estado atrapada no en un papel, sino en una jaula que ellos habían construido, una jaula de competencia que habían cerrado con llave desde fuera. Uno podría haber esperado que la edad adulta, con su independencia inherente, disolviera estos roles arraigados, pero solo sirvió para grabarlos a fuego. Las etiquetas que nos habían dado se convirtieron en profecías autocumplidas, que ellos mismos se encargaban de hacer cumplir. Cuando me gradué de la universidad, lo hice con honores, una distinción que había ganado por las noches y los fines de semana, estudiando intensivamente entre turnos como camarera y asistente de biblioteca. El día que llamé a mis padres para compartir la noticia, la respuesta de mi madre fue un plácido: "Oh, eso es maravilloso, cariño. Siempre supimos que eras muy trabajadora". No hubo celebración, ni orgullo efusivo, solo un reconocimiento cortés, como si hubiera completado con éxito una tarea. Unos años después, cuando conseguí mi primer puesto de carrera como analista financiera junior, estaba eufórica. Era la culminación de todo por lo que había luchado. Se lo conté durante una cena de domingo, y mi padre asintió lentamente y dijo: "Bien por ti, Clara. Un sueldo fijo es algo sensato". La conversación giró inmediatamente hacia Sofía, que acababa de terminar un taller de cerámica de 2 días y estaba pensando, quizás, en vender algunas de sus creaciones en Etsy. Esta frágil idea fue analizada y elogiada durante los siguientes 20 minutos como una empresa valiente y emprendedora. El símbolo definitivo de mi autosuficiencia llegó cuando tenía 27 años. Después de años de ahorro agresivo y de vivir en un diminuto apartamento estudio, compré mi propio condominio. Era pequeño, pero era mío, un testimonio de mi disciplina y previsión. Cuando les di un recorrido a mis padres, mi madre inspeccionó la sala de estar y dijo: "Es muy práctico, ¿no? Un poco lejos de nosotros, eso sí". El orgullo que sentí se agrió en una resignación familiar. Mientras tanto, Sofía deambulaba por sus veintes, en un estado de mediocridad subvencionada. Pasó por una serie de trabajos de nivel básico: recepcionista, asistente de ventas, paseadora de perros, sin quedarse en ningún sitio más de 6 meses. Sin embargo, cada nueva pasión era recibida con una cena familiar en un restaurante de lujo para celebrar su viaje de descubrimiento. Mis padres pagaban la mitad del alquiler de su moderno apartamento en el centro,
un gasto que justificaban diciendo que necesitaba estar en un barrio seguro y vibrante para encontrar su camino. Mi marido, Mark, fue quien finalmente le puso nombre a la dinámica asfixiante que yo había aprendido a aceptar como normal. Él era alguien de fuera, un hombre de una familia cariñosa y bulliciosa, donde los logros, grandes o pequeños, se gritaban a los cuatro vientos. Después de una cena particularmente irritante celebrando la decisión de Sofía de empezar un blog de estilo de vida, Mark se sentó conmigo en el coche, con las manos apretadas en el volante. No es que solo estén orgullosos de ella, Clara, dijo, su voz suave pero firme. Es que se niegan a estar orgullosos de ti. Tu éxito es un inconveniente para su narrativa. Se suponía que tú serías la que no les costara nada, y cumpliste ese papel tan perfectamente que ni siquiera pueden ver lo que has construido. Tenía razón. Mi independencia no era un logro a sus ojos. Era simplemente yo cumpliendo mi parte, de un trato que nunca había aceptado. Mi practicidad se había convertido en mi prisión, liberándolos para verter todos sus recursos, financieros, emocionales y de celebración, en la soñadora designada. Las palabras de Mark fueron una llave que giró la cerradura de una puerta, tras la cual ni siquiera me había dado cuenta de que estaba. El ápice de su afecto asimétrico, el gran premio en un concurso que nunca supe que estaba perdiendo, llegó en el 25º cumpleaños de Sofía. No era solo un coche, era una declaración. Un Audi coupé blanco perla, completamente nuevo. Una máquina que costó más que toda mi educación universitaria de 4 años, incluyendo los préstamos que todavía estaba pagando diligentemente. Lo vi por primera vez en las redes sociales, donde mi madre había publicado una foto con iluminación profesional de Sofía apoyada en el capó, con un gigantesco lazo rojo pegado al techo. El pie de foto era una clase magistral de autocomplacencia parental. Nuestra hermosa Sofía, veinticinuna y prosperando. Un detallito para ayudarla en su camino. Estamos infinitamente orgullosos de la mujer en la que te estás convirtiendo. Audi. Birthday Girl. Blessed. La sección de comentarios era una inundación aduladora de elogios a la generosidad de mis padres, con amigos y parientes lejanos alabándolos por ser tan comprensivos. Sentí una oleada de náuseas. Prosperando era un término generoso para alguien cuya principal fuente de ingresos era un cheque quincenal de sus padres. La celebración oficial fue un evento con catering en el jardín de mis padres, un evento menos sobre Sofía y más sobre mis padres exhibiendo su magnanimidad. Mi padre se paseaba radiante, haciendo tintinear la llave de repuesto en su bolsillo, explicando la potencia y las características de seguridad del coche a cualquier pariente masculino que quisiera escuchar. Mi madre flotaba entre la multitud, aceptando cumplidos con una humildad practicada. La oí hablar con mi tía Susan. Su voz se oía a través del césped bien cuidado. «Oh, es mucho, lo sé», dijo con un gesto despectivo de la mano. «Pero es que necesitaba un coche fiable, ¿sabes? Algo seguro. Y, sinceramente, se trataba más de darle un pequeño impulso a su confianza. Las cosas están difíciles para estos jóvenes». La justificación era tan indignante, tan completamente ajena a la realidad, que tuve que darme la vuelta físicamente. La fiabilidad se podría haber comprado por $15,000. Esta máquina de $45,000 no se trataba de fiabilidad. Era un símbolo de estatus, una declaración de que Sofía era alguien en quien valía la pena invertir, alguien que merecía ser vista en un vehículo de lujo. Pasé la fiesta atrapada en una actuación de felicidad fingida, con una sonrisa pegada en la cara, que sentía que podría romperme la mandíbula. Abracé a Sofía,
diciéndole que el coche era precioso. La escuché hablar con entusiasmo sobre el interior de cuero y el sistema de sonido. Cada palabra de elogio que pronuncié se sintió como una traición a esa chica de 18 años en la cocina, a la que le dijeron que era un gasto inasequible. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, una monstruosidad de varias capas con la forma del logo de Audi, mi madre insistió en una foto de las tres juntas frente al coche. De pie allí, apretujada entre mi madre radiante y mi hermana extasiada, el frío metal del coche presionando contra mi espalda, sentí una alienación tan profunda que era casi física. Estaba en la foto, pero no era parte de la historia que estaban contando. Yo era solo un accesorio, el fondo sensato y de ropa oscura contra el cual su brillante y centelleante generosidad podía realmente brillar. Ese coche no era un regalo para Sofía, era un trofeo para mis padres, y yo era el precio silencioso y no reconocido que habían pagado para adquirirlo. El inevitable favor, como subconscientemente había llegado a llamarlos, llegó no con un golpe educado, sino con un tono de llamada frenético y penetrante que rompió el silencio de mi oficina en casa. Era un martes por la tarde, y yo estaba inmersa en una hoja de cálculo, conciliando informes trimestrales, una tarea que requería concentración, precisión y el tipo de atención meticulosa al detalle que mi familia siempre había confundido con un pasatiempo en lugar de una habilidad profesional duramente ganada. El identificador de llamadas mostró Sofía y sentí un familiar suspiro preventivo crecer en mi pecho. Hice clic en el botón del altavoz. ¿Clara? Su voz era un chillido agudo de puro pánico, mezclado con lágrimas teatrales. Dios mío, Clara, tienes que ayudarme. Algo le pasa al coche. Giré en mi silla. Los números en mi pantalla se volvieron borrosos. Tranquilízate, Soph. ¿Dónde estás? Pregunté, mi voz ya adoptando el tono calmado y autoritario que reservaba para sus emergencias. Estoy en el arcén de la autopista, la grande que pasa el centro comercial, gimió. Empezó a hacer un ruido horrible, como un golpeteo, y luego empezó a salir humo de la parte delantera. Voy a morir. Me resistí al impulso de señalar que, de hecho, estaba lo suficientemente viva como para llamarme. Vale. Apártate todo lo que puedas y pon las luces de emergencia. Llamaré a una grúa. ¿Qué pasó justo antes de que empezara a hacer el ruido? Hubo una breve pausa, una pequeña vacilación que me dijo todo lo que necesitaba saber. Nada. Solo estaba conduciendo, escuchando música, y simplemente se rompió. ¿Había alguna luz de advertencia en el salpicadero? Insistí, ya sabiendo la respuesta. Bueno, vaciló, su voz bajando a un susurro conspirador. Había una lucecita naranja encendida, pero llevaba así como una semana. Parecía una tetera pequeña con una gota saliendo de ella. ¿Cómo iba a saber que era importante? La luz de la presión del aceite. Había ignorado la advertencia más crítica que un coche puede darte durante una semana. La pura y asombrosa negligencia casi me hizo reír. Esto no era un accidente, era una conclusión inevitable. No puedes decírselo a mamá y papá, suplicó, su voz ahora cargada de un miedo genuino a las consecuencias, no al peligro. Me matarán. Se sentirán muy decepcionados. Por favor, Clara, eres la única que sabe cómo manejar estas cosas. Eres tan buena organizando. Simplemente, ¿puedes arreglarlo? Ahí estaba, el recurso a mi competencia, la familiar coronación de mí como la solucionadora de problemas de la familia. No era un cumplido, era una delegación de responsabilidad. No estaba pidiendo ayuda, estaba externalizando el problema. Atrapada por años de condicionamiento, hice lo que siempre hacía. Respiré hondo, acerqué un bloc de notas nuevo
y me convertí en la jefa de proyecto de su última catástrofe. Conseguí su ubicación, encontré un servicio de grúa muy bien valorado y luego pasé la siguiente hora investigando talleres de reparación autorizados de Audi, sabiendo que un concesionario cobraría de más y un mecánico general podría no tener la experiencia adecuada. Coordiné la grúa, hablé con el encargado de recepción en el taller y organicé un Uber para llevar a Sofía a casa. Lo manejé. Y mientras colgaba el teléfono después de confirmar que el coche había sido entregado de forma segura a los especialistas, un pavor frío se instaló en mi estómago. Había gestionado la logística, pero las consecuencias financieras eran una nube de tormenta que se dirigía directamente hacia mi puerta. Sofía, en su alivio, había dicho: «Eres una salvadora, Clara. Te debo una». Pero ambas sabíamos que sus deudas nunca estaban destinadas a ser cobradas. La llamada de mi madre llegó 2 días después, justo cuando una frágil sensación de normalidad comenzaba a regresar. El taller de reparaciones me había llamado antes con un diagnóstico preliminar: daños significativos en el motor debido a la falta de aceite, tal como había sospechado, y yo le había transmitido los detalles técnicos a Sofía en términos sencillos que pudiera entender. Había hecho mi parte, gestionado la crisis y ahora me preparaba para devolver el problema y su inminente y considerable coste a sus legítimos dueños. Así que cuando el nombre de Eleanor se iluminó en mi teléfono, respondí con una sensación de cansada finalidad, esperando informarle de la situación y proporcionarle el número de contacto del taller para que ella y mi padre pudieran organizar el pago. Yo era, como de costumbre, irremediablemente ingenua. «Clara, hola, cariño». Su voz era una melodía alegre y desenfadada, completamente desprovista del estrés que uno podría asociar con un coche de lujo casi nuevo que sufre un fallo catastrófico del motor. Justo estaba hablando por teléfono con ese hombre encantador, David, del taller que encontraste. Un joven tan agradable y profesional. Siempre encuentras a la mejor gente. Sentí un pequeño y tonto destello de orgullo antes de que continuara. Bueno, me preguntaba a dónde enviar la factura final una vez que el trabajo esté hecho, y simplemente le di tu dirección. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, tan casuales y a la vez tan monstruosas en su implicación, que por un momento estuve segura de haber oído mal. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. «Es que es más fácil así, cariño», continuó, llenando el silencio con su lógica devastadoramente irreflexiva. «Tu padre y yo nos agobiamos mucho con todo ese papeleo, y tú eres tan buena con estas cosas. Todos los números y los detalles. Es mejor tenerlo todo en un solo lugar». El elogio era una fina capa azucarada sobre una amarga píldora de expectativa. No estaba elogiando mis habilidades organizativas. Las estaba usando como arma contra mí. Estaba presentando mi competencia como la forma más conveniente para ella de abdicar de toda responsabilidad. El golpe final llegó con un suspiro alegre y conclusivo. «Así que, encárgate de ello por nosotros. ¿Quieres?». Sería un gran peso de encima. Y luego cambió de tema, sin tomar aliento, para preguntar sobre mis planes para el fin de semana. Murmuré algo evasivo, mi mente dando vueltas. No me había agradecido por rescatar a su histérica hija del arcén de una autopista. No había preguntado por el costo potencial o la gravedad del daño. Simplemente había llamado para informarme que me había asignado una deuda de 5 cifras. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi oficina, los títulos y certificaciones enmarcados que había ganado, la prueba física de una vida que había construido desde cero. Durante toda mi vida, ser buena con estas cosas significaba que se esperaba que gestionara mi propia vida sin ayuda. Ahora, aparentemente,
significaba que se esperaba que gestionara y financiara también sus errores. La regla no escrita finalmente se había expresado. Clara se encarga de todo: la logística, el estrés y ahora la factura. No era un favor, era un impuesto, y la tasa acababa de volverse insoportable. Me senté en mi oficina en casa, la factura extendida sobre la superficie pulida de mi escritorio, un rectángulo blanco y austero contra la madera oscura. Los números, $3,217,54, parecían vibrar con una energía malévola. Esta habitación era mi santuario, un espacio que me había ganado, amueblado con las ganancias de una carrera que había construido sin ninguna ayuda. Cada objeto, la silla ergonómica, los monitores dobles, las certificaciones enmarcadas en la pared, era un símbolo de mi autosuficiencia. Y ahora, esta factura se sentía como una violación, una mala hierba tóxica brotando a través de mi suelo cuidadosamente cultivado. Este único trozo de papel era la culminación de 1000 pequeños cortes. Era el eco de la voz de mi madre diciendo: "No podemos permitirnos tenerte". Era el fantasma del vestido de concurso de lentejuelas, el recuerdo de contar billetes de $1 arrugados para pagar mi propio viaje escolar, el escozor de verlos regalarle a Sofía un viaje por Europa. Había pasado toda mi vida adulta asegurándome de no ser nunca una carga financiera para ellos. Conducía un sedán sensato y ya pagado. Vivía por debajo de mis posibilidades. Nunca pedí un préstamo. Nunca insinué que necesitaba ayuda con el pago inicial. Nunca esperé una limosna. Había absorbido la lección que me enseñaron a los 18 años tan completamente que había estructurado mi propia existencia en torno al principio de ser asequible. ¿Y cuál fue mi recompensa? Mi recompensa fue que mi independencia financiera ya no era vista como mi logro, sino como un recurso familiar. Mi autosuficiencia se había convertido en su red de seguridad. Habían gastado tan generosamente en Sofía, tan imprudentemente, porque en el fondo sabían que si las cosas alguna vez salían realmente mal, la hija práctica, la que era tan buena con estas cosas, estaría allí para limpiar el desastre. La ira, cuando finalmente llegó, no fue un arrebato de furia, sino una certeza fría y pesada que se asentó en lo profundo de mis huesos. Fue la realización silenciosa y escalofriante de que no me respetaban, no me veían. Veían una cuenta bancaria andante y competente con su apellido. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima cayó sobre la factura, manchando ligeramente la tinta. Así fue como Mark me encontró, sentada en silencio, mirando el número borroso. Entró en silencio y me puso una mano cálida en el hombro, su presencia un ancla firme en mi tormenta arremolinada de resentimiento. No preguntó qué pasaba, simplemente miró la factura en mi escritorio. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, un destello de ira protectora en sus ojos que fue más validador que cualquier palabra. Estuvo en silencio por un largo momento, leyendo la situación perfectamente. No tienes que pagar esto, Clara, dijo finalmente, su voz suave pero absoluta. Esto no es tu responsabilidad. Sus palabras fueron oxígeno. Fueron un permiso. Fueron la articulación de una verdad que yo había estado demasiado condicionada para decir en voz alta. Esperan que lo haga, susurré, las palabras sabiendo a ceniza. Es lo que hago. Yo me encargo de las cosas. Mark se arrodilló junto a mi silla, girando mi cara para que lo mirara. Ser capaz no te hace responsable, dijo, su mirada firme e inquebrantable. Ellos tomaron la decisión de comprar un coche que no podían permitirse mantener. Crearon una hija que no tiene concepto de las consecuencias.
Nada de eso es culpa tuya, y ninguna de esas facturas es tuya. Tienes todo el derecho a negarte. No me estaba diciendo qué hacer. Me estaba recordando que tenía una opción. Durante toda mi vida, en el contexto de mi familia, nunca había sentido realmente que la tuviera. Yo era la responsable, la práctica, la asequible. Miré de su rostro amable y sincero a la factura en el escritorio. Era solo un trozo de papel. El poder que tenía era el poder que yo le daba, el poder de 20 años de sumisión silenciosa. En ese instante, un interruptor se activó dentro de mí. Una vida entera de dolor y resentimiento acumulados se cristalizó en una única e inquebrantable decisión. El patrón no era una sentencia de por vida, era un hábito, y los hábitos se podían romper. Hoy, por mí. El trayecto a la oficina de correos fue extrañamente surrealista. El mundo fuera de las ventanillas de mi coche era obstinadamente normal. Gente paseando perros, aspersores parloteando en los jardines suburbanos, el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre el pavimento. Se sentía incongruente, como si el cambio sísmico que estaba ocurriendo dentro de mí debiera reflejarse en el mundo en general, con cielos oscureciéndose o un viento repentino y dramático. Pero el mundo seguía girando, ajeno al hecho de que estaba a punto de detonar una bomba en el centro de mi familia. Tenía la factura de Prestige Auto Repair y una sola hoja de mi propio papel con membrete profesional, del tipo con mi nombre y dirección, impresos en una fuente nítida y limpia en la parte superior. En ella, había escrito unas pocas frases cuidadosamente elegidas. Las había editado una docena de veces, eliminando cualquier rastro de emoción, cualquier indicio de ira o dolor, hasta que solo quedaron los hechos fríos e indiscutibles. La nota decía: Eleanor y Robert, les devuelvo la factura adjunta que fue enviada a mi dirección por error. Por favor, asegúrense de actualizar su información de contacto con Prestige Auto Repair para evitar futuros errores de facturación. Atentamente, Clara. Sin recriminaciones, sin acusaciones, solo una redirección tranquila y profesional. Era el lenguaje de los negocios, no de la familia, y eso se sentía precisamente correcto. Esto se había convertido en una transacción, y yo estaba rechazando formalmente los cargos. En la oficina de correos, me puse en la corta fila, con el sobre apretado en la mano. Se sentía hasta Quizhoon. Ves tan pesado como un ladrillo y tan ligero como una pluma. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un pájaro frenético y atrapado. Una parte de mi cerebro, la parte condicionada por décadas de sumisión, me gritaba que me diera la vuelta, volviera a casa y simplemente pagara la maldita factura. Sería más fácil, mantendría la paz, mantendría el frágil y disfuncional equilibrio que siempre había conocido. Pero otra voz, una más nueva y fuerte que sonaba mucho como la de Mark, me recordó que el precio de esa paz era mi propio autorrespeto. Cuando llegué al mostrador, la empleada, una mujer con ojos cansados y una placa con el nombre Marta, me saludó con un practicado y monótono: ¿En qué puedo ayudarle? Necesito enviar esto por correo certificado, con acuse de recibo, por favor, dije, mi voz sorprendentemente firme. Quería una prueba, quería una firma, quería que supieran, con certeza legal, que había recibido su demanda tácita y la había rechazado formal y oficialmente. Marta realizó los trámites, despegando pegatinas, sellando formularios, sus movimientos eficientes y distantes. Mientras pegaba la etiqueta verde de correo certificado en el frente del sobre blanco inmaculado, sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una escena de una película. Este simple acto administrativo era la cosa más desafiante que había hecho en mi vida. Era una declaración de independencia más profunda que mudarme, más significativa que casarme.
Era el corte de un cordón umbilical invisible de obligación que había alimentado sus expectativas a mis expensas durante toda mi vida. Pagué la tarifa, tomé mi recibo y salí al brillante sol de la tarde. El aire se sentía diferente, más limpio. El nudo de ansiedad que había vivido en mi estómago desde que tengo memoria se había aflojado, solo un poco. Era aterrador, era estimulante, era el primer día del resto de mi vida, y no tenía idea de lo que sucedería después, solo que no sería, no podría ser, lo mismo. El silencio que siguió a mi viaje a la oficina de correos duró 3 días. Era una quietud frágil y vibrante, llena de la anticipación tácita de una tormenta inminente. Continué con mi vida, fui a trabajar, cené con Mark e intenté no revisar mi teléfono cada 5 minutos. La paz que sentía era real, pero era la paz de una puerta atrincherada con un ariete al otro lado. El primer golpe llegó no como un estruendo, sino como un suave ping digital un viernes por la tarde. Era un mensaje de texto de Eleanor, y sus palabras eran una clase magistral de negación pasivo-agresiva. Recibí una carta extraña tuya. ¿La devolviste por error? La suposición de mi error estaba tan profundamente arraigada en su visión del mundo que ni siquiera podía concebir que fuera un acto intencionado. Era una prueba, una última oportunidad para que yo me retractara, me disculpara por el error y restaurara el orden natural. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. La antigua Clara habría escrito un párrafo, una explicación suave y apologética, diseñada para suavizar el golpe y gestionar los sentimientos de su madre. Pero la nueva Clara, la que se había mantenido tranquila en la oficina de correos, solo tenía una cosa que decir. Escribí la palabra no y pulsé enviar. La única sílaba se quedó allí en la pantalla, austera y absoluta. Unos segundos después, los 3 puntos que indicaban que estaba escribiendo aparecieron y luego desaparecieron. Luego, aparecieron de nuevo. Entonces, mi teléfono comenzó a sonar, la pantalla parpadeando con su nombre. Respiré hondo, lo solté lentamente y contesté. ¿Clara? ¿Qué demonios está pasando? Tu mensaje no tenía ningún sentido. Su voz era melosa con una preocupación fingida, el tono que usaba cuando sospechaba que estaba siendo difícil. Mantuve mi propia voz nivelada, tranquila y desprovista de emoción. Hola, mamá. No hubo ningún error. Te devolví la factura porque no es mi responsabilidad. El silencio al otro lado de la línea fue pesado, cargado de incredulidad. Casi podía oír los engranajes chirriando en su cabeza mientras luchaba por procesar una realidad que no cuadraba. ¿No es tu responsabilidad? Repitió, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. Pero te dije que te encargaras. Lo hablamos. Es mucho más fácil para ti gestionar estas cosas. Estaba intentando reafirmar el viejo guión, arrastrarme de vuelta a la escena familiar. Rechacé mi pie. Puede que sea más fácil para ti, pero la factura es por el coche de Sofía, que tú y papá poseen. Por lo tanto, es su responsabilidad pagarla. Fue entonces cuando la confusión finalmente se hizo añicos, y la indignación que había estado a fuego lento bajo la superficie estalló. Su voz, despojada de toda su dulzura, se volvió aguda y estridente. ¿Qué te pasa?, espetó, el sonido crepitando en mi oído. Esta es la cosa más egoísta e ingrata que he oído en mi vida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿vas a montar un numerito por una factura de reparación de coche? ¿Una factura para tu propia hermana? Las acusaciones llegaron en un torrente, una vida entera de derecho reprimido desatado de una vez. Yo era amargada. Estaba tratando de avergonzar a la familia,
Estaba haciendo que Sofía se sintiera fatal. ¿Cómo podía ser tan fría, tan cruel, por un poco de dinero? ¿En eso te has convertido, Clara? Escupió, su voz cargada de veneno. Alguien que valora el dinero más que a su propia familia. La hipocresía de esa afirmación era tan profunda que casi me dejó sin aliento. Esto, de la mujer cuya lección fundamental para mí fue que mi propio futuro era un gasto que no podía permitirse. No discutí, no me defendí. Simplemente me quedé allí en mi cocina, sosteniendo el teléfono ligeramente alejado de mi oído, y dejé que la tormenta se desatara sobre mí. Había vivido con miedo de esta tormenta toda mi vida, y ahora que estaba aquí, me di cuenta de que era solo ruido. Su rabia no era por el dinero, era por la pérdida de control. Era el sonido de un sistema colapsando. Cuando finalmente se detuvo para tomar aliento, hablé en el silencio resonante. No voy a discutir más esto. La factura no es mía. Adiós, mamá. Pulsé el icono rojo en la pantalla antes de que pudiera pronunciar otra palabra, y el repentino y total silencio que llenó mi cocina fue el sonido más liberador que jamás había oído. El abrupto final de la llamada no fue una conclusión. Fue simplemente la salva inicial en una nueva forma de guerra. Mi teléfono, que había colocado boca abajo sobre la encimera de granito, comenzó a vibrar incesantemente, una convulsión frenética y zumbante contra la piedra fría. Cada vibración era un nuevo asalto, un nuevo mensaje de texto de Eleanor. No necesitaba leerlos para saber su contenido. Había sido entrenada toda mi vida para anticipar el guión. Pero me obligué a mirar, a ser testigo de la actuación completa y sin filtros de su manipulación. La primera oleada estaba diseñada para usar a mi hermana como arma. Sofía está inconsolable. No ha parado de llorar desde que se enteró. ¿Cómo has podido ser tan cruel con tu propia hermana? Seguido de, ella te admira, Clara. Siempre fuiste la fuerte. Ahora simplemente la has abandonado. Los mensajes pintaban una imagen de Sofía como una sierva frágil, herida de muerte por mi pragmatismo despiadado, ignorando convenientemente que la sierva había conducido un coche de $45,000 durante una semana con una luz de advertencia crítica del motor encendida. Cuando no respondí, las tácticas cambiaron a un asesinato directo de mi carácter. No sé en quién te has convertido. Eres la persona más egoísta e ingrata que conozco. Tu padre y yo te hemos dado todo. ¿Y así es como nos lo pagas? La hipocresía era una fuerza física, exprimiendo el aire de mis pulmones. ¿Darme todo? Me habían dado una lección de autosuficiencia nacida de su negligencia, una lección que aparentemente había aprendido demasiado bien. La diatriba alcanzó su crescendo con las armas más potentes de su arsenal, la vergüenza y la culpa. ¿Cómo has podido avergonzarla a ella y a nosotros de esta manera por un poco de dinero? Tienes un buen trabajo, claramente puedes permitírtelo. No es nada para ti, pero es una crisis para nosotros. Esa fue la línea que solidificó mi resolución en algo inquebrantable. Un poco de dinero. $3,217 era un poco de dinero cuando era su responsabilidad, pero 5,000 para mi educación había sido una carga insuperable e inasequible que habría quebrado el banco familiar. Finalmente, la bomba emocional definitiva. Estás destrozando a esta familia, Clara. Toda esta fealdad, toda esta lucha, es culpa tuya. Estás destruyendo deliberadamente a nuestra familia. Leí las palabras en la pequeña pantalla y las vi por lo que eran, las acusaciones desesperadas y torpes de una tirana cuya autoridad había sido desafiada por primera vez.
La familia que me acusaba de destrozar era una construcción basada en mi silencio, mi sumisión y mi disposición a ser menos para que Sofía pudiera ser más. Esa familia no merecía sobrevivir. Respiré hondo, mis dedos firmes mientras escribía una única y tranquila respuesta. La factura del coche no es mi responsabilidad. Su respuesta fue inmediata, una ráfaga de furiosos signos de interrogación y acusaciones de mi frialdad. Esperé un momento, luego escribí la misma frase exacta de nuevo. La factura del coche no es mi responsabilidad. No entré en el juego, no defendí mi carácter, no volví a litigar el pasado. Simplemente mantuve mi posición. Mi teléfono vibró una vez más con una sarta de palabras incoherentes y airadas. Lo miré y luego activé la función de silenciar conversación. Un agotamiento profundo, hasta los huesos, me invadió, del tipo que llega después de una larga batalla. No había ganado una victoria, todavía no, pero había mantenido la línea. Si el ataque de mi madre fue un asedio calculado, el de Sofía fue un bombardeo salvaje y caótico. La llamada llegó menos de una hora después de que silenciara a Eleanor, una escalada directa e inmediata. Vi su nombre y tontamente pensé que podría ser la voz de la razón, la que ofreciera un puente. Estaba equivocada. El sonido que brotó del altavoz de mi teléfono no fue una voz, sino un chillido crudo y desgarrado de puro y absoluto derecho adquirido. ¿Cómo has podido?, gritó, el sonido distorsionado por la fuerza de su propia furia. No hubo saludo, ni preámbulo. Mamá me contó lo que hiciste. Estás tratando de arruinar mi vida. Intenté interrumpir, decir su nombre, pero ella arrasó mi intento con la fuerza de una rabieta perfeccionada durante 25 años de salirse con la suya. Siempre ha sido así, Clara. Siempre tan amargada, tacaña y celosa. Has estado celosa de mí toda tu vida. La acusación, tan completamente infundada y sin embargo tan genuinamente sentida por su parte, me dejó sin palabras. Escuché, hipnotizada, mientras comenzaba a construir su caso, una historia delirante e invertida de nuestras vidas. Según Sofía, yo no había sido responsable, había sido miserable. No había sido práctica, había sido aburrida y sin inspiración. Cada sacrificio que había hecho se retorcía en un arma contra mí. Odiabas que me dieran clases de ballet. Odiabas mis vestidos de concurso. Te enfureciste cuando mamá y papá me enviaron a Europa y ahora no soportas que tenga un coche bonito. No quieres que tenga nada. Quieres que sea miserable y patética, igual que tú. Sus palabras eran un torrente de veneno, un intento desesperado de reformular mi acto de autopreservación como un ataque a su felicidad. El coche, el símbolo último de su privilegio inmerecido, se había convertido, en su mente, en algo a lo que tenía derecho, y mi negativa a financiar su reparación era un asalto directo y malicioso. Te sientas en tu pequeño condominio perfecto, con tu pequeño marido perfecto y tus hojas de cálculo, y acaparas todo tu dinero, y no soportas verme feliz. Sollozó, las lágrimas sonando más a rabia que a tristeza. Quieres castigarme porque mamá y papá me quieren. Y ese fue el momento en que todo se volvió cristalino. La llamada no era por el dinero, ni siquiera era por el coche. Se trataba de una verdad fundamental de nuestra familia, que Sofía ahora me estaba gritando al oído. Para que ella se sintiera amada, yo tenía que ser menos. Mi éxito no era una fuente de orgullo para ella, era un insulto. Mi independencia no era un logro, era una amenaza para su posición como centro de su universo. Esto no era un malentendido que pudiera arreglar con una conversación tranquila. Era una visión del mundo que nunca podría penetrar.
Vivían en una realidad completamente diferente, una en la que eran las víctimas perpetuas de mi fría y calculadora practicidad. En su historia, yo era la villana. Mientras sus gritos finalmente cedían a sollozos entrecortados y jadeantes, una extraña calma me invadió. Los últimos vestigios de esperanza de que algún día pudieran entender, de que de alguna manera pudiera explicar mis sentimientos de una manera que condujera a un avance, se evaporaron por completo. Era como tratar de explicar el color a alguien nacido ciego. No había forma de razonar con ellos, porque su razonamiento se basaba en un fundamento de autoengaño y mi perpetua subyugación. Cuando finalmente se detuvo, hablé por teléfono, mi voz baja y firme. Esto no se trata de ti, Sofía. Se trata de una factura que no me pertenece. Soltó un último y frustrado grito y colgó. El clic de la línea desconectada fue el sonido de una puerta cerrándose de golpe por última vez, y me di cuenta, con una escalofriante sensación de finalidad, de que yo era la que finalmente, benditamente, había echado el cerrojo. Después de la explosión de fuego de la llamada de Sofía, el frente de batalla quedó inquietantemente silencioso. El aluvión de mensajes de texto de mi madre cesó. Mi hermana cayó en un silencio digital. Era una guerra fría, un período de paz pesada y opresiva que se sentía más amenazante que su hostilidad abierta. Durante 10 días no supe nada. Sabía, sin embargo, que esto no era un armisticio, era una retirada estratégica. Mi madre no era del tipo que acepta la derrota, era del tipo que se reagrupa y elige un campo de batalla nuevo y más ventajoso. La convocatoria llegó, como sabía que lo haría, exactamente 2 semanas antes del 15 de agosto. El 15 era una fecha sagrada en el calendario de nuestra familia, la barbacoa anual de verano. No era solo una reunión informal con perritos calientes y ensalada de patatas. Era la actuación de gala de mi madre, un evento cuidadosamente organizado para 50 de sus amigos más cercanos y familiares. Era un día para que ella exhibiera su césped perfectamente cuidado, su feliz matrimonio y sus 2 hijas exitosas. El mensaje de texto que envió estaba despojado de todo su lenguaje florido y afecto fingido habituales. Era una orden fría y dura. Estarás en la barbacoa el día 15. Vamos a discutir tu terrible actitud en persona. No había un por favor. No había un espero que puedas venir. Era un decreto real. La intención detrás de ello era tan transparente como el cristal. Mi negativa a pagar la factura había sido un acto privado de desafío, una rebelión que no podía controlar. Este era su movimiento para arrastrar el conflicto fuera de las sombras y llevarlo al tribunal de la opinión pública, un tribunal donde ella era la jueza presidenta. No me estaba invitando a una fiesta, me estaba convocando a una inquisición. Su plan era obvio. Me acorralaría junto al estanque de Carpascoy o me emboscaría junto a la parrilla, rodeada de una audiencia cautiva de tíos, tías y amigos de la familia que me conocían desde que era niña. Presentaría mi límite como una traición impactante, pintándome como la hija cruel e ingrata que había abandonado a su pobre y luchadora hermana en su momento de necesidad. Aprovecharía el peso de su juicio colectivo y la presión social del entorno público para avergonzarme, para doblegarme y para forzarme a volver a mi papel designado a través de una humillación pura y abrumadora. Era una maniobra estratégica clásica y francamente brillante. En el pasado habría funcionado. La Clara más joven, aterrorizada por la confrontación y desesperada por la aprobación de la multitud, se habría desmoronado.
Se habría disculpado, habría prometido pagar la factura y habría hecho cualquier cosa para poner fin a la insoportable incomodidad de la humillación pública. Pero mi madre estaba planeando una emboscada para una persona que ya no existía. Estaba tendiendo una trampa para la chica tranquila y sumisa, no para la mujer que había devuelto tranquilamente una factura por correo y se había mantenido firme contra un huracán de manipulación emocional. Miré el texto, el imperioso estarás, y una ira lenta y fría comenzó a arder en mi pecho. ¿Quería una discusión pública? Bien. ¿Quería resolver esto frente a una audiencia? Perfecto, porque yo también tenía algunas cosas que discutir, y por primera vez en mi vida, estaba lista para que todos las escucharan. Respondí con un simple mensaje de 2 palabras. Allí estaré. La invitación, si se le podía llamar así, no fue una sorpresa. Fue una declaración de guerra en los términos elegidos por mi madre. Mark leyó el mensaje por encima de mi hombro, su brazo rodeándome en un gesto de apoyo silencioso. Así que es una ejecución pública, dijo, con voz sombría. Te va a someter a juicio delante de toda la familia. Asentí. El teléfono se sentía frío en mi mano. Ese es el plan. Estuvo en silencio por un momento, luego me miró a los ojos en el reflejo de la pantalla oscura. Nuestro plan tiene que ser mejor. Y en ese momento, tomamos la decisión. Asistiríamos. Entraríamos voluntariamente en la guarida del león, pero no como ovejas al matadero. Iríamos en nuestros propios términos, armados con una verdad que ellos nunca se habían molestado en aprender. La semana previa a la barbacoa fue de una extraña y tranquila concentración. El nudo familiar de pavor que generalmente precedía a estas reuniones familiares seguía allí, pero estaba eclipsado por un sentido de propósito frío y claro. No me estaba preparando para una pelea. No tenía interés en una discusión a gritos o una confrontación dramática y llena de lágrimas. Ese era su estilo, un campo de batalla caótico y emocional, donde tenían todas las ventajas. Me estaba preparando para una declaración final. No se trataba de venganza, se trataba de una declaración final e innegociable de mi propia realidad. Pasé mis tardes no ensayando réplicas airadas, sino revisando mi propia vida con una claridad analítica y desapegada. Miré mis viejos extractos de préstamos estudiantiles, los que tenían sus aplastantes tasas de interés. Miré las nóminas de mis primeros trabajos, aquellas en las que trabajaba 60 horas a la semana. Miré el cheque del pago inicial de mi condominio, una cifra que había acumulado a través de años de disciplina implacable y no celebrada. No se trataba de regodearse en el pasado, se trataba de reunir mis pruebas, de fortalecerme con los hechos de mi propio viaje. El jueves antes de la fiesta, salí temprano del trabajo y fui a mi banco. No fui a la ventanilla habitual, sino a las tranquilas y alfombradas oficinas de la División de Gestión de Patrimonios. Mi asesora, una mujer amable y profesional llamada Señora Gable, me saludó calurosamente. Me había ayudado a abrir mi primera cuenta de inversión años atrás, cuando todo lo que tenía eran unos pocos miles de dólares y una feroz determinación. Le expliqué lo que necesitaba, y ella lo entendió de inmediato, su expresión una mezcla de discreción profesional y simpatía humana. Me imprimió el documento en papel grueso con marca de agua, del tipo reservado para informes oficiales. Era una sola página, el estado de cuenta trimestral más reciente de mi cartera de inversiones. Era un resumen simple y elegante de mis activos, mi crecimiento y el total final certificado en la parte inferior, un número que representaba años de planificación cuidadosa, riesgos inteligentes y gratificación diferida. Era la prueba numérica de una vida sobre la que nunca me habían preguntado. La señora Gable
Lo deslizó sobre el pulido escritorio de caoba dentro de un sobre blanco y nítido. Al sostenerlo, sentí su peso, no en onzas, sino en años de ser infravalorada. Esto no era un arma de ira. Era un instrumento de la verdad. Era mi carta de renuncia al papel de la hija inasequible. Y mientras salía del banco hacia el sol de la tarde, supe que finalmente estaba completamente lista. Entramos en el jardín trasero y el conocido cuadro de la barbacoa anual de mi madre se desplegó ante nosotros. 50 personas deambulaban por el césped bien cuidado, el aire espeso con el olor a cloro de la piscina y al carbón chispeante de la parrilla que mi padre manejaba con pomposa energía. En la superficie era una imagen de felicidad suburbana, pero por debajo la tensión era algo palpable y vivo. Las conversaciones se acallaban a nuestro paso, y las sonrisas que recibíamos eran un poco lentas, teñidas de una curiosidad nerviosa. Mi padre me dio un abrazo rígido y superficial, que olía a líquido de encendedor y desaprobación. Sofía, entreteniendo a sus amigos junto a la piscina, me lanzó una mirada de puro veneno antes de darse la vuelta con un teatral movimiento de su cabello. No éramos invitados, éramos el entretenimiento de la tarde y el espectáculo estaba a punto de comenzar. La mano de Mark era una presencia cálida y firme en la parte baja de mi espalda, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Me serví un vaso de plástico con té helado, la condensación fría contra mis dedos tensos, y me preparé. No tuve que esperar mucho. Eleanor, una visión en un vaporoso vestido de lino blanco, se separó de un grupo de amigas y se deslizó hacia mí, su rostro una máscara perfecta de preocupación maternal. Eligió su ubicación con el instinto de un depredador, un lugar céntrico en el patio, al alcance del oído de al menos una docena de personas, incluyendo a mi tía Susan y mi tío Robert. Me puso una mano en el brazo, su agarre sorprendentemente firme, sus uñas clavándose ligeramente en mi piel. Clara, cariño, ¿podemos hablar un momento? Su voz era dulce, pero con un tono lo suficientemente alto como para que las conversaciones cercanas flaquearan. La trampa estaba puesta. La audiencia estaba asegurada. Simplemente asentí, mi corazón comenzando un lento y pesado latido contra mis costillas. Quiero hablar contigo sobre este egoísmo, Clara, comenzó, su voz goteando una decepción cuidadosamente ensayada, destinada al consumo público. Un silencio cayó sobre el área inmediata. Tu padre y yo estamos muy decepcionados por cómo has tratado a tu hermana, profundamente decepcionados. Dejó que las palabras flotaran en el aire húmedo, dejando que su peso se asentara, dejando que el jurado de nuestros parientes absorbiera la acusación. Se supone que la familia está ahí para apoyarse mutuamente. Sabes que haríamos cualquier cosa por ustedes, chicas, pero esta frialdad, no es como te criamos. Sofía está absolutamente devastada. Ella ve esto como una traición total. Elegir el dinero por encima de tu propia familia le ha roto el corazón y, francamente, también nos ha roto el nuestro. Sacudió la cabeza, una única y perfecta lágrima asomando en el rabillo de su ojo. Fue una actuación magistral. Yo era la villana fría y codiciosa. Ellos eran los padres amorosos y heridos. Me quedé allí, en silencio, y la miré a los ojos. No me inmuté, no discutí. Simplemente la dejé terminar, la dejé tejer toda su narrativa, sin saber que por primera vez en mi vida había venido preparada para mostrarles la mía. Eleanor, envalentonada por mi silencio, presionó su ventaja. Se giró ligeramente, asegurándose de que nuestra audiencia de parientes pudiera ver toda la fuerza dramática de su angustia parental. No nos sobra el dinero, Clara,
dijo, su voz temblando con una sinceridad practicada. Una factura como esa, saliendo de la nada, es una verdadera dificultad. Hacemos lo que podemos, pero no siempre podemos permitirnos estas crisis inesperadas. Ahí es cuando se supone que la familia debe intervenir y ayudar. Tú, con tu buen trabajo, podrías haber manejado esto sin siquiera pestañear. Era lo menos que podías hacer para ayudar a tu hermana, para ayudarnos a nosotros. La frase quedó suspendida en el aire, un eco perfecto de las palabras que habían definido mi vida. No podemos permitirnos. Era la clave que lo desbloqueaba todo. Este era mi momento. Suavemente retiré su mano de mi brazo. Mi propia voz, cuando hablé, fue baja, tranquila, y se escuchó en el repentino silencio con absoluta claridad. Has hablado de lo que no puedes permitirte toda mi vida, mamá. El discurso practicado de Eleanor vaciló. Un destello de confusión cruzó su rostro. Esta no era la parte que yo debía interpretar. Se suponía que debía estar llorando, disculpándome o defendiéndome. No se suponía que estuviera tranquila. Cuando tenía 18 años, continué, mi voz uniforme y firme, pedí $5,000 para la matrícula de la universidad y me dijiste, no podemos permitirnos tenerte, Clara, tendrás que ser práctica. El detalle específico y numérico atravesó la vaga emocionalidad de su actuación. Vi un destello de reconocimiento en los ojos de mi tía Susan. El rostro de mi madre palideció ligeramente. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre blanco e impecable. Parecía inocuo, oficial. Sus ojos se dirigieron hacia él, una nueva emoción incierta reemplazando su justa indignación. Curiosidad mezclada con una creciente aprensión. Fui práctica, dije, mi mirada inquebrantable. Tuve 2 trabajos. Pedí préstamos que pagué yo misma. Construí una carrera de la que nunca me has preguntado nada. Compré una casa que pagué yo misma. He sido práctica cada día de mi vida adulta, exactamente como me dijiste que fuera. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran en el aire denso y húmedo. Luego, con un movimiento lento y deliberado, abrí el sobre y saqué la única hoja de papel de la firma de gestión patrimonial. No se la entregué. La sostuve en mis propias manos, un documento de mi propia creación. Dices que no. Puedes permitirte una factura inesperada de $3,000, dije, mi voz bajando aún más, atrayendo a los oyentes. La ironía es que la mejor inversión que podríais haber hecho fue la que me dijisteis que no podíais permitiros. Giré el papel para que los números negros y austeros del final quedaran frente a ella. No era una fanfarronada. Era un hecho. Era la declaración final de una cartera de inversiones que mostraba un patrimonio neto de 7 cifras, un número tan alejado de su comprensión, tan completamente desconectado de la narrativa de la hija práctica, que simplemente no cuadraba. El sonido de un tenedor cayendo sobre un plato fue el único ruido en un mundo que de repente se había vuelto absoluta y profundamente silencioso. Los ojos de mi madre, desorbitados por la incredulidad, estaban fijos en el número al final de la página. La máscara de maternidad martirizada se disolvió, reemplazada por un shock boquiabierto y desnudo. Su mirada iba del papel a mi cara y de vuelta, su mente luchando por reconciliar a la mujer que creía conocer con la realidad innegable, en blanco y negro, del documento que sostenía. La pequeña multitud de parientes a nuestro alrededor estaba en silencio, sus expresiones una mezcla de asombro y comprensión incipiente. Habían venido por una riña familiar. Estaban presenciando una toma de control corporativa. No levanté la voz. No lo necesité.
Los hechos silenciosos e irrefutables eran más ruidosos que cualquier grito. Durante toda mi vida, dije, mi voz firme y clara, mis palabras dirigidas a mi madre, pero destinadas a todos. La narrativa de esta familia ha sido que Sofía es la inversión y yo soy el gasto. Sofía tuvo los vestidos de concurso, las clases de ballet, el viaje a Europa y el coche de $45,000 porque ella era la que tenía potencial. A mí me dijeron que fuera práctica porque no podíais permitírmelo. Hice una pausa, dejando que la verdad de esa afirmación se asentara sobre la audiencia. Vi a mi tío Robert intercambiar una mirada lenta y significativa con la tía Susan. Lo habían visto durante años. Así que hice lo que me dijisteis que hiciera, continué. Fui práctica. Me pagué los estudios trabajando. Conseguí un trabajo en finanzas. Invertí. Fui disciplinada. Nunca preguntasteis por mi carrera, mi salario o mi vida financiera, porque mi característica definitoria a vuestros ojos era que no os costaba nada. Miré directamente a los ojos atónitos y vacíos de mi madre. Tenéis razón en una cosa. Una factura de $3,000 no es nada para mí. Pero mi dinero no es un recurso familiar que se pueda utilizar para subsidiar vuestra irresponsabilidad financiera y su negligencia. Esto nunca fue por el dinero. Fue por la expectativa de que yo, la hija inasequible, continuaría pagando silenciosamente el precio por la que elegisteis permitiros. Finalmente, doblé el papel y lo guardé en mi bolso. La verdad es que no podíais permitiros no invertir en mí, y como no lo hicisteis, lo hice yo misma. El silencio que siguió fue profundo. Fue el sonido de una narrativa de toda una vida haciéndose añicos. El hechizo se había roto. Mi madre se quedó allí, sin palabras, su rostro un desastre pálido y manchado. Al otro lado del patio, vi a Sofía, que había sido atraída por el drama, su rostro una máscara de absoluto horror y humillación al darse cuenta de que todos sus amigos estaban mirando. La primera persona en moverse fue mi tía Susan. Siempre había sido la que me enviaba un billete de $20 en una tarjeta de cumpleaños, la que había llamado para felicitarme por mi graduación. Dio un paso adelante, rompiendo deliberadamente la escena, y me puso una mano cálida en el brazo. Sus ojos brillaban con un orgullo feroz y validador. Bien por ti, Clara, dijo, su voz clara y fuerte, un veredicto pronunciado para que todos lo oyeran. Ya era hora. Ese simple acto de solidaridad, esa alineación pública, fue el golpe final y devastador. Mi madre había organizado una inquisición y su testigo estrella acababa de testificar para la defensa. No quedaba nada más que decir. Eleanor y Sofía se quedaron de pie entre las ruinas de su propia creación, sin palabras y completamente humilladas por la verdad silenciosa e irrefutable. No quedaba nada más que decir. La bomba había sido detonada, y las secuelas fueron un silencio atónito y resonante. Mi madre se quedó congelada, su rostro una máscara grotesca de shock y humillación. La persona cuidadosamente construida de la matriarca benevolente, hecha añicos frente a todo su círculo social. Sofía, cerca de la piscina, parecía como si le hubieran dado una bofetada. Su boca ligeramente entreabierta mientras me miraba, la hermana que creía conocer había sido reemplazada por esta extraña calmada y formidable. En cualquier otro momento podría haber sentido un destello de piedad, pero ahora solo había una profunda sensación de finalidad. La actuación había terminado. Sin otra palabra a mi madre, me volví hacia la tía Susan. Di un paso adelante y le di un abrazo genuino y sincero que llevaba años preparándose. Gracias, susurré.
y ella apretó mi hombro con fuerza. Un reconocimiento silencioso pasando entre nosotras que fue más poderoso que cualquier discurso. Esa fue la única despedida que importó. Mark tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos, y juntos nos dimos la vuelta y nos marchamos. Nuestro camino de regreso a través de la fiesta, pasando por los rostros atónitos y los repentinos susurros ahogados, no fue una retirada, fue una partida. No estábamos huyendo de la escena de un crimen, estábamos abandonando un edificio que había sido condenado. Cada paso se sentía deliberado, llevándome más lejos de la atmósfera sofocante de obligación y juicio. El golpe sólido y sordo de las puertas del coche al cerrarse fue el sonido más satisfactorio que jamás había oído, sellándonos en nuestro propio mundo privado y silencioso. Mark arrancó el motor y se alejó del bordillo sin decir palabra, dándome el espacio que necesitaba. Mientras las casas del barrio de mis padres se deslizaban por la ventanilla, la sensación que me invadió no fue la que esperaba. No hubo una alegría salvaje, ni una oleada triunfante y adrenalínica de victoria. No me regodé en el recuerdo del rostro horrorizado de mi madre o la desgracia pública de mi hermana. En cambio, lo que sentí fue una vasta, silenciosa y absolutamente profunda sensación de alivio. Fue una sensación física, como si una mochila masiva e invisible, llena de piedras de resentimiento, de verdades no dichas, de buscar constantemente una aprobación que nunca se concedería, acabara de ser desabrochada de mis hombros. Mi espalda se sentía más recta, podía respirar más profundamente, el aire llenando un espacio en mis pulmones que no me había dado cuenta de que estaba tan comprimido. La tensión siempre presente en mi mandíbula, una tirantez con la que había vivido tanto tiempo que parecía normal, simplemente se disolvió. Las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza o ira. Eran lágrimas de pura y limpiadora liberación. Mark se inclinó y colocó su mano sobre la mía en la consola central, su pulgar frotando suaves círculos en mi piel. Lo entendió. Sabía que no se trataba de ganar una pelea. Se trataba de terminar una guerra que había estado librando dentro de mí toda mi vida. El peso se había ido, la obligación se había ido, la necesidad desesperada e infantil de ser vista y valorada por personas que eran incapaces de verme se había ido. Y en su lugar, por primera vez, había paz. Las semanas que siguieron a la barbacoa se caracterizaron no por discusiones explosivas, sino por el sonido ensordecedor de una dinámica rota. El viejo mundo había desaparecido y el nuevo se estaba construyendo en los espacios silenciosos e incómodos entre lo que solía ser. Mi madre, incapaz de introspección, intentó reconstruir su reino caído usando las únicas herramientas que tenía: la culpa y la autocompasión. Unos días después de la fiesta, comenzaron sus mensajes de texto. Eran monólogos divagantes, de la extensión de una novela, de orgullo herido, cada uno una obra maestra de historia revisionista. Me quedo despierta por la noche preguntándome qué hice para merecer una humillación tan cruel y pública, decía uno. Otro lamentaba: tu padre está tan desconsolado que apenas puede hablar. Te dimos una vida maravillosa y nos la arrojaste a la cara delante de todos los que conocemos. Nunca mencionó el dinero ni los hechos que había presentado. Solo hablaba de sus sentimientos, su vergüenza, su dolor, presentándose como la única víctima de mi inexplicable traición. La antigua Clara se habría consumido por la culpa, pero la nueva Clara vio los mensajes por lo que eran: un intento desesperado de atraerme de nuevo a una jaula emocional,
Mis respuestas fueron educadas, breves y totalmente impenetrables. A sus largos párrafos manchados de lágrimas, yo respondía con un simple: siento que te sientas así, pero no discutiré esto por mensaje de texto. Cuando intentó provocarme mencionando el estado frágil de Sofía, respondí: Sofía es una adulta y sus sentimientos son suyos para gestionarlos. Cada respuesta era un pequeño y silencioso acto de colocar un nuevo ladrillo en el muro de mis límites. No estaba enfadada, simplemente había terminado. Sofía, predeciblemente, guardó un silencio absoluto. No hubo llamadas furiosas, ni mensajes de texto llorosos, nada. Su silencio fue más revelador que cualquier diatriba podría haber sido. Nuestra relación siempre había sido transaccional. Se relacionaba conmigo cuando necesitaba algo, una crisis gestionada, un oído para escuchar, un problema resuelto. Ahora que me había negado a ser su proveedora de servicios, mi utilidad había desaparecido y, con ella, cualquier necesidad de comunicación. El silencio fue una confirmación de que nunca había existido un verdadero vínculo de hermanas. La comunicación verdadera y sanadora vino de una fuente inesperada, pero profundamente bienvenida. La tía Susan me llamó una tarde, una semana después de la fiesta. Clara, cariño, soy Susan, dijo, su voz cálida y conspiradora. Tenía que llamar para decirte que fue lo más valiente que he visto en mi vida. Durante la siguiente hora, vertió 20 años de observaciones que se había guardado por lealtad familiar. Me dijo que había visto el favoritismo flagrante, la forma en que mis logros se minimizaban mientras que los de Sofía se magnificaban. Tu madre hizo lo mismo conmigo y mi hermana, confesó, su voz triste pero firme. Es un patrón, una enfermedad, y tú lo rompiste. Te levantaste y lo rompiste por todas nosotras. La validación fue como un bálsamo calmante en una herida que ni siquiera sabía que todavía estaba abierta. Escuchar a una adulta que lo había presenciado todo confirmar que no estaba loca, que mi dolor era real y justificado, fue un regalo de valor incalculable. Las antiguas líneas de comunicación, construidas sobre una base tóxica de culpa y obligación, no solo estaban caídas, habían sido arrancadas de raíz. El silencio de mis padres y mi hermana ya no era un vacío incómodo, sino un espacio limpio y abierto, esperando que algo nuevo y más saludable se construyera, si alguna vez decidían aprender cómo. 6 meses después, el aire olía a pintura fresca y a posibilidad. Mark estaba con el inspector, su voz resonando desde el sótano, y yo estaba de pie, sola, en el centro de lo que sería nuestra sala de estar, el sol de la tarde entrando a raudales por un gran ventanal y formando un charco en los suelos de madera desnuda. Estábamos a una semana de cerrar la compra de una casa, un hogar, hermoso y espacioso en un barrio en el que solo había soñado vivir cuando era más joven. Esta casa, con sus cimientos sólidos y sus vistas abiertas, se sentía menos como una compra y más como un destino hacia el que había estado caminando toda mi vida. Mi relación con mis padres se había asentado en un nuevo y extraño equilibrio. Era distante, pero era civilizado. Mi madre había llamado la semana anterior para preguntar por la casa, su voz al teléfono diferente a cualquiera que le hubiera oído antes. La manipulación había desaparecido, la arrogancia desenfadada, reemplazada por un nuevo y cauteloso respeto, del tipo que le darías a un socio de negocios que no puedes permitirte alienar. Hizo preguntas educadas y aceptó mis respuestas breves y objetivas. La dinámica de control se había roto, y en su lugar había un paisaje árido y formal que ambas estábamos navegando con cuidado. No hubo disculpas, ni grandes avances emocionales, y sabía que nunca los habría.
Pero el respeto que había impuesto aquel día en la barbacoa se había convertido en la nueva base, y era una base con la que podía vivir. Sofía y yo no habíamos intercambiado ni una sola palabra desde su llamada a gritos. Veía las actualizaciones de su vida en las redes sociales, publicadas por mi madre, un nuevo trabajo, un viaje de fin de semana. Pero ella era un personaje en una historia que yo ya no leía. El silencio era un dolor a veces, un fantasma de la hermana que desearía haber tenido, pero también era una paz tranquila y necesaria. Fue una amputación necesaria para salvar el resto de mi vida de la enfermedad expansiva de su derecho adquirido. Pero el verdadero cambio no estaba en ellos, estaba en mí. De pie en esa habitación vacía y soleada, me di cuenta de que la necesidad desesperada y dolorosa de su aprobación, la validación que había anhelado durante décadas, simplemente había desaparecido. No había sido reemplazada por ira o resentimiento, sino por una indiferencia tranquila y profunda. Había pasado toda una vida actuando para un público que nunca iba a aplaudir, y ahora simplemente me había bajado del escenario. Mi valía no era un número en un extracto dentro de un sobre. Eso solo había sido la llave, la evidencia irrefutable que no podían desestimar. Mi verdadero valor estaba en la lucha, la disciplina, la silenciosa resiliencia que habían confundido con su misión todos esos años. Los pasos de Mark sonaron en el suelo de madera mientras se acercaba para ponerse a mi lado, rodeándome la cintura con sus brazos por detrás. Apoyó su barbilla en mi hombro y miramos juntos el jardín trasero. ¿Lista para volver a casa?, preguntó en voz baja. Y mientras me recostaba contra él, mirando el jardín bañado por el sol que era nuestro, supe que ya lo estaba. La búsqueda de aprobación había terminado. Finalmente me la había dado a mí misma.